la próxima conferencia es una conferencia titulada Diferencias entre los métodos de identificación de peligros de los procesos, que está a cargo de nuestro amigo Ítalo Farina. Rápidamente voy a describir sus actividades. Es un ingeniero químico egresado de la Universidad de La Plata, tiene un Master en Science de la Universidad de Minnesota. Se desempeña en este momento como consultor en análisis de riesgos de los procesos. Es autor de numerosos artículos técnicos, tiene 2 libros sobre ingeniería de procesos, y es coautor de un libro de análisis de riesgo de los procesos, que es un libro introductorio a la seguridad de procesos. Acá es un libro muy interesante porque realmente focaliza muy bien y da elementos así muy básicos que está muy bueno. Este libro fue editado en mayo del 2016 y esperemos en el futuro poder hacerle a Ítalo una nueva edición de este libro. Bueno, yo los dejo con Ítalo ya, dejo de compartir la pantalla y bueno, que la tome él. Gracias. Bueno, la charla que voy a dar es bastante resumida. Se trata de ver la diferencia que hay entre los métodos para identificación de peligro de los procesos. Las diferencias a las cuales yo me quiero referir son aquellas que realmente definen la identificación de peligros. Es decir, son las diferencias que hacen que un método sea distinto a otro. En la actualidad existen un montón, digamos, una cantidad bastante grande de métodos que con el tiempo se ha ido decantando y se pueden agrupar posiblemente en menos de media docena de métodos diferentes. Muchas veces no está clara cuál es la diferencia entre un método y otro. Y esa falta de claridad hace que a veces inclusive se apliquen mal los métodos, ¿no? O se espera con un método resolver algo que ese método no puede resolver o no está diseñado para esa tarea. Podemos agrupar todos los métodos de identificación de peligros en 3 tipos diferentes. Los métodos que vamos a llamar heurísticos, los analíticos y los comparativos. Los que nos interesan en esta charla, en el día de hoy, son los métodos heurísticos, que tienen ciertas cuestiones en común. Los métodos analíticos y comparativos, por lo general, se basan en el conocimiento de un experto y no son tan utilizados. Y cuando se utilizan, no se utilizan en equipo, o raramente. Bueno, vamos a restringir la lista a un pequeño conjunto de métodos que son los siguientes, que ustedes conocen bastante bien. El primero es análisis preliminar de peligros, que en inglés se lo conoce como Preliminary Hazard Analysis o PHA. El segundo va a ser el método llamado HACID, Identificación de Peligros o Hazard Identification. El método que pasaría así más conocido como What If. El método HACCP, de análisis de peligros y operatividad, que ustedes todos conocen. Y por último el método ANFE, o análisis de modo de fallas y efectos, conocido bajo otros nombres también como FMA en inglés, FEMECA o FEMEDA, etc. ¿Cuál es la característica común a todos estos métodos? En primer lugar, estos métodos se realizan en reuniones de equipos multidisciplinarios utilizando técnicas de revisión o discusión críticas, que a veces se las llama tormenta de ideas o brainstorming, y en el caso de la práctica recomendada IEC sobre HACCP, se la denomina examination. Estas reuniones son conducidas por un analista de riesgo capacitados, quien debe mantener viva la discusión. En primer lugar, debe preparar todos los aspectos del análisis que se va a realizar, o sea, planificarlo. Debe mantener viva la discusión durante la reunión y debe asegurar que se cumpla con la metodología de análisis y se estimule el pensamiento creativo.
Esta examination implica dos cosas. En primer lugar, una heurística que es creatividad o inventiva, y en segundo lugar, sinergia, que significa trabajar en equipo, y en este caso equipos que tienen distintas disciplinas. Cada método de estos utiliza diferentes disparadores para generar la discusión crítica. O sea, una de las bases fundamentales de los métodos son qué disparador se usa para generar la discusión. Estos disparadores van a depender en qué etapa el proyecto se encuentre. En la etapa conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, operación. Que tenemos que decir que estos métodos no son aplicables todos a cualquier etapa de un proyecto. Vamos a hacer un repaso breve de la nomenclatura nuestra. El peligro es una condición o característica inherente física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, al medio ambiente y los bienes económicos. En la definición de peligro recalcamos la naturaleza potencial del peligro. Sobre todo que el peligro no es un daño de por sí. El peligro existe o no existe, pero para que el daño exista, debe haber algún evento que active la naturaleza dañina del peligro. Es decir, que cambie la condición del peligro desde el estado del proceso a otro estado que no es deseable. Por ejemplo, un tanque de nafta tiene la característica inherente de ser inflamable, pero para que realmente se manifieste como fuego y pueda producir algún daño, necesita, por supuesto, tener suficiente oxígeno, una fuente de ignición, y eso generalmente no pasa dentro del proceso, sino cuando existe una rotura y el fluido del proceso se va a la atmósfera. En general, el peligro se lo describe asociándolo a un accidente o escenario. Las palabras accidente o escenario o evento son utilizadas intercambiablemente en general, ¿no? A los efectos de caracterizar entonces la importancia de un peligro, su valor de riesgo, es decir, por ahora no vamos a entrar en muchos detalles, pero la importancia de un peligro está dado por su riesgo. Si el riesgo puede ser mayor o menor, siempre que un peligro exista. Entonces debemos registrar los siguientes elementos. Primero, una descripción de cuál es el evento que estamos hablando, qué es lo que lo puede causar, cuáles son las consecuencias, cuando hablamos de consecuencias son los daños, y cuáles son las protecciones que hacen que el proceso se pueda utilizar bajo ese riesgo. Acá la causa y las protecciones son los dos elementos que ayudan a calcular la frecuencia probable con que podría ocurrir el evento, y junto con las consecuencias podemos caracterizar el riesgo. Bueno, rápidamente, la anatomía de un accidente para la forma en que lo vamos a utilizar en esta charla es, primero, debe existir un peligro, que sea un peligro del proceso. Segundo, debe existir una causa que active el accidente. Se producen eventos intermedios hasta llegar a fenómenos y efectos dañinos. Y por último se tienen las consecuencias. Bueno, la causa es el evento discernible que se identifica como lo que ocasiona el incidente. Y pueden ser originadas por el error humano, por fallas en el equipamiento, factores externos al proceso. Por último, las consecuencias son los daños que se ocasionan en términos de vida humana, salud, impactos ambientales o pérdidas económicas.
Las consecuencias están claramente definidas o deben estar claramente definidas en la escala de evaluación de riesgos de la organización. O sea, cuando nosotros caracterizamos o determinamos una consecuencia, la podemos caracterizar dentro de una matriz que está definida por la organización, que es parte de la política de seguridad de procesos de la organización. Bien, las protecciones, por otro lado, son todos los dispositivos, ya sean procedimentales o de ingeniería, que se diseñan e implementan para evitar los incidentes o mitigar sus consecuencias. Bueno, realizadas estas definiciones, que son básicas y bastante conocidas, pero es para tener en estos momentos un fundamento común, empezamos a definir los métodos. Lo que vamos a explicar de cada método es muy resumido y es lo esencial para los objetivos de esta charla. En primer lugar, el análisis preliminar de peligros y el HACCP. Estos son dos métodos cuya diferencia es muy difícil encontrarlas. No están totalmente bien descritos en la práctica. El análisis preliminar de peligros, PHA, está definido por una norma militar de los Estados Unidos. El HACCP, hay un solo trabajo que yo pude encontrar donde define HACCP como un método para identificación de peligros. A pesar de todo, el HACCP es un método muy hablado, muy conocido y muy utilizado. Entonces, estos dos métodos se utilizan en etapas conceptuales y básicas de un proceso. Es decir, es lo que se puede utilizar cuando todavía el proyecto no está maduro y todavía hay que resolver muchas cosas, inclusive la factibilidad del proyecto. Entonces, estos son los estudios de análisis de riesgos que se deben hacer. En estos dos métodos, lo que dispara el descubrimiento de los peligros es directamente la enumeración de peligros. O sea, los métodos de estos parten de una enumeración de todos los peligros que puede tener el proceso que estamos tratando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso se hace a partir de los productos que se manejan, o sea, los productos peligrosos que se manejan o que se van a manejar, en el caso que sea un proyecto en etapa conceptual, cuáles son las condiciones operativas inusuales que va a tener el proceso, y también debe considerarse el entorno físico y social y otros. Muchas veces estos métodos están relacionados también a medio ambiente. Es decir, dar el primer enfoque de la influencia que puede tener nuestro proceso sobre el medio ambiente. Bueno, el conductor del estudio en estos métodos prepara la reunión de discusión recopilando todos los productos peligrosos que se van a manejar en la instalación, los inventarios probables de los mismos, cuáles son las condiciones operativas y qué equipos principales se piensa que se van a usar. En cierta manera, o algunas veces vamos a estar trabajando sobre solamente un diagrama en bloques, donde no hay un detalle de cuál es el equipamiento, y otras veces se puede llegar a tener un diagrama de flujo bastante completo o un balance de masa. El conductor del estudio también debe preparar una lista de seguimiento, que generalmente se la llama checklist, pero esta lista no es una lista para contestar una pregunta si se cumple o no se cumple, sino que directamente es una ruta a seguir, es una planificación de cómo se va a seguir el estudio. Ya que el estudio es en cierta manera sin estructura, o sea, estos dos métodos son muy poco estructurados,
y esa falta de estructura puede llevar a que no se cumplan los objetivos en los tiempos que están previstos. La lista de seguimiento debe tener factores externos e internos que van a influir en la seguridad del proceso a implementar. Factores externos no solo son los del medio ambiente, sino los factores sociales y económicos del entorno. Bien, en base a esa lista de peligros que se va formando, o sea, por ejemplo, planteamos la existencia de un determinado peligro, el conductor alienta a los participantes a encontrar posibles causas que provoquen accidentes involucrando el peligro. Tenemos acá un ejemplito muy fácil. Por ejemplo, sabemos que va a haber un sistema de calentamiento por aceite térmico. Entonces, bueno, eso es un peligro que va a haber en la planta. Entonces podemos plantear, ¿hay causas que lo puedan convertir en un accidente? ¿Qué fenómenos ocurrirían si esas causas se manifiestan? ¿Cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias están dadas, como dije hoy, en daño a las personas, medio ambiente o económicas. Y si existen protecciones para evitarlas o qué protecciones tenemos que ir pensando que va a haber. A veces estas protecciones pueden influir bastante importantemente en la viabilidad del proyecto. Entonces, los resultados para el método APP y HACCP se registran en una planilla que seguramente todos conocemos. La primera columna o el punto de partida es el peligro. Por ejemplo, tanque pulmón de gases de proceso que contiene un inventario importante de gas inflamable y tóxico. Entonces, los participantes, en base a esta propuesta de peligro, tratan de encontrar qué causas posibles habría para un accidente. Se descubre que, bueno, que va a haber una conexión de un sistema de baja presión con uno de alta a través de una válvula manual. Eso como efecto tendría una presurización del sistema de baja presión, rotura y liberación de gases dañinos a la atmósfera y posible explosión, lo cual daría como consecuencia una fatalidad. Las protecciones tengo la ventana del Zoom que me tapa el texto. Prever el diseño, o sea, una de las protecciones es que tenemos que en el diseño prever si los materiales van a ser adecuados, si están definidas las presiones, por ejemplo, de diseños que tienen que tener la parte de baja presión, si es necesario poner una alarma de presión, si es obligatorio o no poner una válvula de vacío, una válvula de seguridad. Entonces, en función de lo que estamos describiendo, estos métodos nos descubren qué protecciones debería tener el proceso que estamos tratando, ¿no? Y cuál es su grado de peligrosidad. Vamos a pasar ahora a ver otro método que es bastante poco estructurado también, que es el método que pasaría así, más conocido como What If. En este método, el equipo de análisis propone posibles causas de accidentes a través de una pregunta gatillo, que es la pregunta esa: ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el operador abre erróneamente la válvula B5? Acá estamos observando el proceso. Esto es un elemento del proceso. Y proponemos una causa que es un error humano de operación de una válvula manual.
Entonces, lo que estamos diciendo con qué pasaría si es proponiendo una causa posible de accidente. Si realmente se deduce que el evento puede iniciar la secuencia hacia un accidente, entonces el equipo pasa a analizar las posibles consecuencias y las protecciones adecuadas. ¿Cómo registramos esto? Bueno, también en forma de planilla. Esto depende un poco del software que estemos utilizando. Entonces, las posibles causas las va dirigiendo, digamos, el conductor del estudio o las va alentando. Entonces, los participantes van a ir proponiendo qué pasaría si el operador abre erróneamente la válvula B5, qué pasaría si el transmisor de presión PT345 falla, etc. ¿Qué pasaría si falla un control? Y a partir de estas causas pasamos a ver qué efectos y consecuencias se pueden tener. Por ejemplo, si el operador abre erróneamente la válvula B5, vamos a observar que se presuriza el tanque y puede haber una rotura, liberación de gases con posible explosión, lo cual nos conduce a una fatalidad. Tenemos en el proceso una propuesta de alarma por alta presión con protección y su válvula de seguridad. Cuando pasamos a analizar otra causa que podría ser que falla el transmisor de presión, entonces nos damos cuenta que la alarma por alta presión no nos serviría, que la única protección que tenemos es la válvula de seguridad. De esta manera se sigue el estudio proponiendo causas, lo cual para una planta de procesos puede ser bastante laborioso, ya que si empezamos a considerar válvula por válvula, control por control, transmisor por transmisor y otras causas, otros tipos de rotura, el estudio se va a hacer larguísimo. Por eso este método tiene el problema de no ser muy estructurado. Sin embargo, muy útil cuando se trata de modificaciones de planta que no son de muy gran magnitud. Bueno, pasemos a ver los fundamentos del método Hasso. El método Hasso parte de la consideración de desviaciones de atributos del proceso. O sea, es un método que directamente considera el proceso y sus detalles. Por esa razón, este método se utiliza cuando la ingeniería está bastante avanzada, que es una ingeniería básica, donde los P&I ya están completos, o ingeniería de detalle. Las desviaciones, como sabemos, se forman con ciertas palabras claves o guía que están bastante normalizadas a nivel internacional. Las palabras son nada, menos, parte de, además, etc. Y las desviaciones se forman combinando esas palabras con un atributo del proceso. El conductor es el responsable de proponer las desviaciones y tener en cuenta cuáles son los atributos del proceso que deben considerarse en cada nodo o en cada parte que se elige para el análisis. Si vemos que para una desviación existe una causa, o existe más de una causa, entonces pasamos a determinar cuáles son las consecuencias y también cuáles son las protecciones que existen para evitar la desviación. Entonces, en el Hasso, la secuencia que tenemos normalmente es a partir de desviaciones, por ejemplo, acá tenemos representadas más presión, buscamos causas. Ustedes saben que los participantes van enumerando causas o proponiendo causas. Por ejemplo, el operador abre erróneamente la válvula B5, otro dice falla en transmisor de presión PT345. Entonces, la causa nos lleva a una consecuencia, rotura de tanque, liberación de gases y posible explosión, con una fatalidad.
verificamos qué protecciones hay en el diseño y vemos que hay una alarma por alta presión, pH 345 y la válvula de seguridad PSB 100. Como tenemos otra causa que está relacionada a la alarma de presión, o sea que esta alarma de presión no es independiente, esta alarma no la podemos considerar como protección. Bueno, así se sigue en el HAZOP proponiendo desviaciones y por brainstorming o discusión crítica tratar de enumerar cuáles son las causas posibles. Bueno, acá estamos en ya la comparación entre los métodos que hemos visto. O sea, cuáles son las diferencias que vimos. En primer lugar, los atributos que se consideran en el HAZOP y sus desviaciones son pertinentes al nodo o sistema que está bajo análisis. Son atributos internos, son atributos del proceso. Todas las variables que se tratan en un HAZOP esencialmente son atributos del proceso, o sea, son variables de estado, variables operativas o algunas variables más generales que pertenecen al proceso y que no están fuera del proceso en general. Es decir, que HAZOP mira el proceso desde adentro, mientras que el análisis preliminar de peligro y HAZOP miran al proceso desde el entorno del mismo. O sea, miran tanto cómo el proceso puede afectar al entorno y cómo el entorno podría afectar al proceso. El HAZOP se dice que es un método bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, es decir, parte de los atributos para llegar a las consecuencias. En cambio, los métodos APP y HACID parten en general de las consecuencias, ¿no? Y llegan a las protecciones. Voilà. Entonces, tanto el análisis preliminar de peligro como el HACID consideran la interacción del entorno físico y social del proceso. Analizamos la influencia del proceso sobre el entorno como la del entorno sobre el proceso. Estos métodos también se los denomina, o se les dice que son de arriba hacia abajo, es decir, top-down. Planteamos primero la consecuencia y después vamos a formar el escenario. Sí, generalmente un escenario, creo que Fernando lo dijo la mañana, es a partir de una causa llegar a una consecuencia. Eso es lo que hace el HAZOP, va de la causa a la consecuencia. El APP y el HACID generalmente van de las consecuencias a las causas. Por otro lado, si comparamos con el método que pasaría así, el HAZOP parte de la ayuda que proveen desviaciones para encontrar causas y el ¿qué pasaría así? O el what if va directo a la enumeración de causas. O sea, es un método que se basa en enumerar causas para encontrar consecuencias. Bueno, el último método que vamos a agrupar aquí es el método ANFE, o análisis de modos de fallas y efectos. En este método se trata de identificar todos los modos en que puede fallar un componente o parte de un sistema. Entonces, para cada modo de falla de una parte del sistema se buscan las posibles consecuencias, que se llaman efectos en la jerga de este método. O sea, el método ANFE se desarrolló bastante independientemente de los otros métodos y no se aplicó tanto a procesos, entonces tiene una jerga bastante diferente. Entonces, el ANFE mira bien dentro del sistema y aún más considera los subsistemas y las partes que forman esos sistemas. O sea, es un método bastante detallado. Pero es un método que está más orientado a equipos de tipo mecánico, eléctrico, electrónicos que al proceso en sí.
De hecho, este método no es muy bueno para tratar problemas químicos y tampoco es muy bueno para incluir los problemas humanos, o sea, los errores humanos dentro del análisis. En el análisis de modo de falla y efectos, lo que nosotros consideramos son las distintas partes en que se compone el sistema. Por ejemplo, la válvula B5 sería una parte del sistema, y a partir de ahí tratamos de encontrar todos los modos de falla, que serían causa de los modos de falla o los mecanismos, como en la nomenclatura del ANFE se habla más de mecanismos que de causas. Tenemos posibilidades, por ejemplo, la válvula B5 se puede trabar abierta, es un modo de falla. Otro modo de falla es que se trabe cerrada. Un tercer modo de falla es que pierde hacia el exterior por el sello, etc. Puede haber otros modos de falla más, ¿no? En realidad son como 6 modos de falla que tiene una válvula. Entonces, vamos considerando, primer modo de falla, se traba abierta. Llegamos a la conclusión de que se va a presurizar el tanque con rotura y liberación de gases, posible explosión, una fatalidad. Y en este caso también descubrimos que el proceso tiene implementada una alarma por alta presión en la válvula de seguridad. Si consideramos que se traba cerrada, vemos que no hay unos problemas operativos, es decir, que no hay un problema de seguridad grande, sino un problema operativo menor. El tercer modo de falla, que pierde hacia el exterior por el sello, podría resultar en un escape de gases con posible explosión, ya no en una presurización del tanque. También eso podría causar una fatalidad, para lo cual tenemos un detector de mezcla considerado a considerar, ¿no? Bueno, hasta acá está la descripción del método ANFE. Lo que vamos a hacer ahora, como a modo de resumen y conclusión, es ver exactamente la diferencia de los métodos, planteándolo en una tablita diferente. Los métodos de análisis preliminar de peligros, o HACID, parten de los peligros y necesitan como apoyo una lista de seguimiento. O sea, en la preparación de este método, el conductor debe preparar una lista o un programa, una hoja de ruta para seguir en la discusión. A partir de los peligros se determinan qué causas tienen, y con las causas podemos analizar las consecuencias y qué protecciones están pensadas. En el método ANFE, APP o HACID, las protecciones generalmente tienden a ser protecciones de tipo global. Por ejemplo, la planta va a necesitar un generador de emergencia, sistema de pararrayos, red de incendio en anillo, un grado de redundancia de equipamiento determinado, etc. En el método, ¿qué pasaría si el disparador es la posible causa? O sea, la pregunta ¿qué pasaría si no genera causas? También acá se requiere una lista de seguimiento o un plan de acción por parte del conductor, porque este método tampoco es muy estructurado y entonces se tiende a ser muy largo o irse por las ramas toda la discusión. Como lo que se plantea son posibles causas, lo que necesitamos para completar el escenario son cuáles son los efectos y consecuencias. Y por último, considerar cuáles son las protecciones. Muchas veces estas protecciones se basan en eliminar las causas, porque estamos partiendo de una causa. Entonces, por ejemplo, si la causa fue que pasaría si el operador cierra mal la válvula, entonces una protección sería pongámosle candado a la válvula. Y casi todas las protecciones, o muchas de las protecciones que se generan en el método que pasaría así, son del tipo reactivo a la causa. Entonces, por ejemplo,
si el material es corrosivo y puede haber roturas por corrosión, las protecciones que se plantean son del tipo cambiar el material del proceso, cambiar el material del equipamiento, implementar un blanquete con gas inerte, instalar detectores de mezcla explosiva. Si fuera un error operativo, generalmente se ponen alarmas, se implementan candados o se implementan protecciones pasivas, ¿no? En el HAZOP, el disparador es la desviación, y la desviación se basa en atributos directos del proceso. El HAZOP, a partir de la desviación, se enumeran las causas posibles y todas esas causas nos generan los escenarios peligrosos o los accidentes. Para cada causa habrá un efecto y consecuencia y protecciones. Y el HAZOP tiende mucho a tener protecciones basadas en la desviación. En general, censar la desviación, o sea, censar la variable que se está desviando y actuar sobre el proceso, a través de una alarma o a través de una función de seguridad. Aunque en el HAZOP tampoco se descartan las protecciones que son pasivas o mitigadoras. Podrían salir acciones mitigadoras también. Como generalmente cada escenario de HAZOP se caracteriza por una matriz de riesgos y por un valor de riesgo, y esas son basadas en protecciones que son preventivas, generalmente a veces no se aprecian tanto las protecciones que son mitigadoras. Bueno, y por último, el método de los modos de falla tiene el disparador basado en las fallas o los modos en que puede fallar la parte que estamos considerando. Acá también hace falta un apoyo, que es tener una lista preliminar de modos de falla. De lo contrario, el método tarda en arrancar o se pierde mucho tiempo encontrando un montón de causas que ya están listadas en la bibliografía o en la parte del proyecto. Con esos modos de falla nosotros vamos a encontrar o buscar cuáles pueden ser los mecanismos de esa falla o las causas. Y de ahí terminar de definir el escenario con las consecuencias y ver qué protecciones hay. En el método ANFE, en general, las protecciones que se proponen se vayan en evitar el mecanismo de la falla. Por ejemplo, cambiar los materiales de una pieza, mejorar el diseño de la parte, mejorar el sistema de calidad de la fabricación de la parte, etc. Entonces, bueno, mi aporte de hoy era poner estos métodos de esta forma. Pienso que esto es debatible. Yo en general no lo he visto escrito en ningún lado realmente cuáles son las diferencias o una comparación vis a vis de cada uno de los métodos diciendo cuáles son exactamente sus diferencias. Como todos son métodos basados en el brainstorming o en la discusión crítica, como queramos llamarlo, la principal parte del método, o la principal parte que diferencia cada método de otro, creo yo que es el disparador que debe usar el conductor del análisis, que es estos que están en la fila esta, o en la columna esta de esta tabla. Bueno, he tratado de hacer lo más sintético posible. Estoy dispuesto a contestar preguntas. Ítalo, no sé si alcanzas a ver las preguntas, si no te las puedo pasar. Bueno, no sé si alguno quiere que la conteste ya o no quieren. No, yo diría contestarla en este momento, así ya cerramos el tema con
con las respuestas a las preguntas. Sí, a ver, tengo que A ver, mirar al si querés chat. te las leo. Bueno, sí, mirá el chat, exactamente. Creo que va a ser mejor que lo veas vos directamente. A ver dónde empiezo. Hay uno de Marcelo Mauleón y el otro de Nicolás Mínguez. Creo que son las dos preguntas que te están haciendo. Abajo de todo. Sí. ¿Cuál es el método de identificación que es más utilizado y por qué? Bueno, el HACCP es el método más utilizado por diversas cuestiones, porque en la actualidad los proyectos nuevos, las empresas avanzan muy rápidamente en tener una ingeniería básica bastante completa, y a veces esa ingeniería ya incluyen los P&I o diagramas de flujo con mucho detalle, por lo cual generalmente es el método más usado. El ANFE es un método poco usado entre los ingenieros de proceso, digamos, pero es más usado en máquinas de lógica completa o sistemas de control, sistemas de seguridad. Y los otros métodos, el HACCP, en la industria del petróleo, sobre todo en upstream, es el método más popular en la actualidad en todo el mundo. Y nunca se lo trata como análisis preliminar de peligro, que es prácticamente el mismo método. Y si usted cree que las empresas están con la documentación al día como para identificar los peligros, ¿cuál es la falta más común que dificulta su trabajo? Bueno, en general, la documentación nunca está perfectamente actualizada. Algunas veces bastante deficiente y otras no tanto, pero es muy complicado la gestión del control de los documentos, en general, sobre todo para los documentos de procesos. Pero a pesar de todo, los análisis de riesgo se pueden realizar bastante bien en general. Yo me refiero más que todo al HACCP, ¿no? Después de la identificación del peligro, ¿cómo seguimos? ¿Sería la clasificación de áreas? Bueno, la clasificación de áreas es un análisis de riesgo también, directamente es un análisis de riesgo que caracteriza en 3 niveles de riesgo la planta con respecto a las explosiones que pueden causar el equipamiento eléctrico, electrónico o electrónico programable. Es decir, la clasificación de área nos ayuda a decir qué equipamiento debemos poner en cada zona de la planta. Y ese equipamiento va a estar con un grado de confiabilidad que va a depender del riesgo. ¿No? 0 es el riesgo más grande, zona 1 un poco menor y zona 2 menor. Bueno, Marcelo Mauleón dice felicitaciones. Bueno, acá no hace ninguna pregunta, pero muchas gracias, Marcelo. Bueno, estarían todas las preguntas, Rubén. Perfecto. Bueno, entonces con esto creo que terminamos. Bueno, primero muy agradecido, Ítalo, la conferencia muy buena. Y bueno, te agradecemos, como de costumbre, tu participación con nosotros. Ya creo que no nos queda nada más. Terminamos el día de hoy. Y bueno, los convoco para que mañana a las 14:30 nos encontremos nuevamente para la segunda parte de estas jornadas que terminarán mañana. Bueno, muchas gracias a todos y de nuevo los espero mañana. Gracias.